Buena tarde, familia, ¿cómo estamos? O días todavía. Un favor, ponte de pie. Cierra tus ojos. Está la alabanza y yo vi la nube de la gloria de Dios muy densa. Y fue cuando la última adoración empezaron a decir, empezamos a declarar, poderoso Dios. Cierra tus ojos, no me veas, cierra tus ojos. Y hay algo que Dios me dio en este momento, que es parte de la enseñanza que hoy vamos a recibir. Y dice Segunda de Reyes, capítulo 2, 14. Entonces golpeó el agua con el manto y exclamó: ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? En cuanto golpeó el agua, el río se partió en dos y Eliseo cruzó. En esta hora, toma el manto, golpea el agua y cruza el río. Dios quiere que vivamos en lo sobrenatural de su Espíritu. Golpea el agua, cruza el río y empieza a vivir en lo sobrenatural del Espíritu de Dios. Padre, te damos gracias por este tiempo. Declaramos que tu poder, que tu gloria está siendo derramada en esta hora, Señor. Padre, que la unción de tu Espíritu Santo traiga libertad, sanidad, Señor, que todo ciego, que aquel que esté ciego espiritualmente, Señor, se abran los ojos, aún milagros, Señor, sobrenaturales en lo físico. Señor, anhelamos tu presencia como ese siervo que clama, Señor, por las aguas. Tenemos sed en esta hora de tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, hoy golpeamos las aguas y cruzamos creyendo, Señor, que tú tienes el poder para hacer de aquello que no es como si fuera. Hoy lo declaramos en el poder del Espíritu de Dios y declaramos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú eres poderoso y que eres glorificado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Da un aplauso al Señor. Fuerte aplauso, Señor, gracias. Toma tu lugar, por favor, gracias. Diga conmigo, somos un pueblo de profetas, pero convencido, vamos, somos un pueblo de profetas, sabios e hijos prósperos. Eso Dios me dijo para ustedes, para nosotros, porque ese es el manantial. El manantial es un nido, un pueblo de profetas, que es sabio en su palabra y que somos hijos prósperos, que prosperamos en el alma y eso es reflejado en lo natural. Amén, dar un aplauso al Señor. Y bueno, el tema que yo te quiero compartir hoy se llama toma el manto y golpea las aguas. Tuve mucha resistencia en esa semana en que Dios me diera este tema. Fue muy espiritualmente, hubo muchas batallas. Jamás había tenido tanta resistencia, pero Dios va a hacer su obra. Cuando me comentó el pastor que tenía que compartir, yo ya tenía un tema, empecé a desarrollarlo y el martes me dijo: Dios, tienes que cambiarlo. Yo quiero hablar algo a la iglesia, algo de mi espíritu. Porque hemos hablado hace 15 días
Dios usó la vida de nuestro pastor y nos habló sobre las puertas, ¿verdad? Sobre las puertas eternas, que hay puertas que la gente abre de pecado y eso viene como maldición a la familia, que tenemos que cerrarlas, pero también hay puertas de bendición hacia nuestras vidas y esa bendición es derramada para los demás. Hace 8 días nos hablaron que estábamos en tiempo de guerra, pero que Dios ya nos había entregado la victoria, ¿sí? Y hoy quiere Dios llevarnos a niveles mayores espiritualmente para verlo en lo secular, para verlo en lo físico. Hemos orado y clamado por un movimiento y una gloria sobrenatural en nuestras vidas, que aquello que podamos estar viendo en nosotros imposible, sea posible por el poder y la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Sí? Y Dios puso este tema en mi corazón y yo sé que es un rompimiento. Los profetas, cuando Elías tomó el manto y golpeó las aguas, el río se abrió, el río Jordán, y cruzaron, ¿verdad? Eso fue un antes, y después Eliseo, cuando Elías fue llevado al cielo, Eliseo tomó el manto, golpeó las aguas y volvió a cruzar. Eso te habla de un tiempo de ahorita, sin un antes y un después. ¿Sí me explico? ¿Sí? Y es lo que hoy quiere Dios hacer en nuestras vidas. Oramos, Señor, no queremos salir igual, ¿verdad? Venimos en una condición, ¿verdad? Difícil. Podemos estar viviendo situaciones complicadas, pero no tenemos que salir de la misma manera que venimos o estamos viendo esa dificultad, ¿de acuerdo? Por eso es que tenemos que tomar el manto, golpear las aguas y cruzar. Eso es algo muy importante que Dios nos está mostrando en estos tiempos, ¿sí? Dice Segunda Reyes, si no has hecho tu devocional, hoy lo vas a hacer. Vamos a leer como 50 capítulos y cada capítulo trae como 20 versículos, entonces hoy vamos a hacer el devocional. Si no lo hiciste en la semana, ¿no? Como que veo sus caritas. Bueno, dice Segunda de Reyes, capítulo 2, verso, vamos a leer del 1 al 15, en la versión NBI. Cuando se acercaba la hora en el que el Señor se llevaría a Elías al cielo, di conmigo, Elías al cielo. En un torbellino, Elías y Eliseo salieron de Gilgal. Entonces Elías dijo a Eliseo, quédate aquí. Di conmigo, quédate aquí. Pues el Señor me ha enviado a Betel. Pero Eliseo respondió, tan cierto como el Señor y tú viven, te aseguro que no te dejaré solo. Así que fueron juntos a Betel. Di conmigo, Betel. 3. Allí los miembros de la comunidad de profetas de Betel salieron a recibirlos y preguntaron a Eliseo, ¿sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu maestro? Lo sé muy bien, cállense. Di conmigo, cállense. Así le debes decir al diablo, cállate. ¿Sí? Verso 4, Elías, por su parte, volvió a decirle, quédate aquí, Eliseo, pues el Señor me ha enviado a Jericó. Di conmigo, Jericó. Pero Eliseo respondió, tan cierto como que el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Así que fueron juntos a Jericó. También allí los miembros de la comunidad de profetas de la ciudad se acercaron a Eliseo y preguntaron, ¿sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu maestro? Lo sé muy bien, cállense. Di conmigo, cállense. Una vez más Elías dijo, quédate aquí, pues el Señor me ha enviado al Jordán. Pero Eliseo insistió, tan cierto como que el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Así que los dos siguieron caminando y se detuvieron junto al río Jordán. 50 miembros de la comunidad de profetas
fueron también hasta ese lugar, pero se mantuvieron a cierta distancia frente a ellos. 8. Elías tomó su manto, di conmigo, tomó su manto, lo enrolló y golpeó el agua. El río se dividió en dos y ambos cruzaron en seco. Al cruzar, Elías preguntó a Eliseo: ¿quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti antes que me separen de tu lado? Di conmigo, ¿qué quieres que haga por ti antes que me separen de tu lado? Repite conmigo: te pido que yo herede una doble porción de tu espíritu, respondió Eliseo. Verso 10, ya no repitas. Has pedido algo difícil, dijo Elías, pero si logras ¿qué? Verme, di conmigo, verme. Cuando me separen de tu lado, será concedido, de lo contrario, no. Iban caminando y conversando cuando de pronto los separó un carro de fuego con caballos de fuego y Elías subió al cielo en medio de un torbellino. No murió, escucha. Se lo llevó el Señor, ¿sí? Ok, eso es algo muy importante. Verso 12 dice: Eliseo, viendo lo que pasaba, se puso a gritar: Padre mío, carro y jinete poderoso de Israel, pero no volvió a verlo. Entonces agarró su ropa y la rasgó en dos. Di conmigo, luego recogió el manto que se le había caído a Elías y regresó a la orilla del Jordán. Repite conmigo, entonces golpeó el agua con el manto y exclamó: ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? En cuanto golpeó el agua, el río se partió en dos y Eliseo cruzó. Verso 15 dice: los profetas de Jericó al verlo exclamaron: el espíritu de Elías se ha posado sobre Eliseo. Entonces fueron a su encuentro y se postraron ante él, rostro en tierra. Hoy vivimos en un ámbito muy superficial. La gente allá afuera vive en un ámbito muy superficial, ¿verdad? Los jóvenes pueden decir aquí que quieren seguir a ciertas cosas que están de moda, a ciertos personajes hoy en día que están de moda. Hay gente que quiere seguir lo superficial de este mundo, ¿verdad? Ve a gente con algo que han logrado y quieren tener aquello que han obtenido esa gente. ¿Sí me sigues? Hoy es algo muy superficial. Tú ves en las redes sociales, exhiben sus casas, exhiben sus carros. ¿Y qué es lo que provoca eso? Que la gente esté buscando lo superficial, lo externo. ¿Sí? Y hay gente que en cierta forma se siente mal, ¿verdad? Si tiene un amigo, un conocido en redes sociales y su amigo empieza a subir cosas, ¿verdad? Como una casa, viajes, ciertas marcas de ropa que pueda tener. Hay gente que se llega a sentir mal, frustrada, porque piensa que no ha logrado lo que en esta vida vino a hacer. Hoy es un ambiente tan superficial lo que estamos viviendo y es muy peligroso. ¿Sí? ¿Por qué es muy peligroso? Porque hoy la gente quiere tener cosas no importando cómo obtenerlas. ¿Sí? Pueden meterse en algún delito, hacen cosas que van en contra de la ley para poder tener algo que está físicamente delante de sus ojos, superficial y que está llamando su atención. ¿Sí?
Y me puedes decir, ¿y eso qué tiene que ver con Elías y Eliseo, verdad? ¿Sí? Tiene que ver mucho. ¿Sabes por qué? Porque Eliseo no estaba viendo lo superficial que estaba pasando, no estaba viendo lo que estaba pasando alrededor de Eliseo. Escucha bien, Eliseo estaba viendo lo que había dentro de Elías, el poder que había dentro de Elías. No estaba viendo lo externo, sino lo interno. ¿Sí estás conmigo? ¿Sí me estás siguiendo? Eliseo, dijo, yo quiero la doble ¿qué? Porción de tu espíritu. Yo deseo, yo quiero lo que tú tienes dentro, lo que hay dentro de ti que hace que las cosas sucedan, milagros sucedan. ¿Me estoy explicando? Y es algo muy poderoso eso. No debemos enfocarnos en lo exterior de las personas. Debemos enfocarnos en lo que hay en ellos y lo que hicieron para lograr lo que son. Dile al que está a tu lado, ¿qué hay en ti? Dile de nuevo, pero convencido, ¿qué hay en ti? Alguna vez cuando yo llegué a Cristo, empecé a escuchar la palabra, yo quiero lo que Él tiene. Yo decía, se escucha muy padre, pero no lo entendí hasta esta semana. Es bíblico. ¿Sí? Yo deseo la doble porción, dijo Eliseo. Yo deseo, anhelo lo que hay en ti, el poder que hay dentro de ti en mi vida, pero doble. Di conmigo, doble. No tengo que ver lo que hay en las personas exteriormente, debo de ver lo que hay en ellos. Muchas veces vemos el resultado sin ver el proceso. Muchas veces ven el resultado allá en Rusia sin antes ver el proceso. Eliseo vio el proceso en el cual estaba teniendo con Elías y él dijo, yo quiero eso, pero doble. Elías se lo llevó el Señor, ¿verdad? Y le dijo a Eliseo, ¿qué quieres que haga por ti antes que nos separemos? Eliseo pudo haber dicho, pues me gustaría que me dejes lo que tú has hecho, ¿no? Si te hace una pregunta, una persona importante para ti, escucha muy bien, es que ahí está el corazón. ¿Qué quieres que yo te deje? ¿Qué quieres que haga por ti antes que nos separemos? ¿Qué le pedirías? Tu Ferrari, mi hijo diría, tu Ferrari, ¿no? Que le encantan los carros a Josué. ¿Qué le pedirías? ¿Qué le pedirías? Ahorita ya su espíritu, no, bueno, el espíritu. No, seamos sinceros, ¿qué pedirías? Su casa, un Honda, ¿no? Escucha muy bien. Eliseo dijo, yo quiero lo que hay dentro de ti, porque eso es lo más importante, pero doble. Pero doble, di conmigo doble. Doble. Lo que hay dentro de ti, Elías, pero doble.
Y Eliseo responde: yo quiero una doble porción de tu espíritu, una doble porción de lo que hay en ti, una doble porción sea sobre mi vida. Eliseo entendió que todo lo que vio a Elías lograr a través de su llamado en Dios fue por lo que había en él. ¿Cuántos quieren hacer cosas grandes para Dios? Dios quiere que las hagas doblemente de lo que tú deseas para Dios. ¿Estás conmigo? Una doble porción. Eliseo vio operar a Elías milagrosamente. Eliseo no dijo: yo quiero lo que le diste a Elías, Dios. Él dijo: yo quiero eso, pero doble. Pero fíjate que no fue ahí donde Eliseo decidió lo que quería, sino cuando se encontró con Elías. Y vamos a Primera de Reyes, capítulo 19, verso 19-21. Dice: Elías salió de allí y encontró a Eliseo. ¿A quién encontró? Dios ya le había dicho a Elías, no quiero, te lo voy a resumir, ya le había dicho a Elías, va a haber busca a alguien que te va a suplir. Y Eliseo dice que iba caminando ahí y encontró a Elías, iba caminando y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Había 12 yuntas de bueyes en fila y él mismo conducía la última. Elías pasó junto a Eliseo y arrojó su manto sobre él. ¿Qué hizo Elías? ¿Sobre quién? Sobre Eliseo. Dice: entonces Eliseo dejó sus bueyes y corrió tras Elías. Permítame despedirme de mi padre y de mi madre con un beso, dijo él, y luego lo seguiré. Anda, ve, respondió Elías, yo no te lo voy a impedir. 21. Eliseo lo dejó y regresó, tomó su yunta de bueyes y lo sacrificó. Quemó la madera de la yunta, asó la carne, hizo carne asada, se la dio al pueblo y ellos comieron. Luego partió para seguir a Elías y se puso a su servicio. Qué tremendo. Elías había sido tocado por el manto Eliseo había sido tocado por el manto de Elías. Y ahí pudo sentir la presencia de Dios. Y eso fue lo que llamó la atención a Eliseo. Muchas veces, escucha, en nuestras vidas Dios nos ha llamado, Dios ha tocado nuestra vida, pero hay gente que se ha querido quedar en el mismo lugar porque no quiere tomar lo que Dios ya le ha entregado. Eliseo no tuvo esa actitud. Eliseo fue tocado por el manto. En la Reina Valera dice que pasó Elías y lo rozó. Y en esta versión dice que puso su manto sobre él y algo en su espíritu pasó. Y él determinó seguir a Elías. Muchas veces Dios ha tocado nuestras vidas. Muchas veces Dios ha hablado a nuestros corazones y nos hemos quedado en esa misma condición porque no queremos seguir el llamado que Dios nos está haciendo. Acá no, allá en Rusia. ¿Sí? Y dice la palabra de Dios que él regresó, se despidió de su padre, Eliseo, se despidió de su mamá, hizo fiesta porque ya se iba con Elías. Y empezó su ministerio. Eliseo pasó 10 años con Elías como aprendiz y luego 56 años trabajando en su propio ministerio. Para Eliseo no había vuelta atrás. ¿Por qué? Porque lo sobrenatural de Dios, la presencia de Dios, el poder de Dios llegó a su vida. Amén. Elías y Eliseo, ambos llamados como profetas,
pero ministerios diferentes. El ministerio de Elías se caracterizaba por los milagros espectaculares, por la manifestación y el poder de Dios en la vida de Elías. Y Eliseo su ministerio fue caracterizado por la tranquilidad y la sabiduría en sus palabras y en sus acciones. Elías tuvo un ministerio más corto que el de Eliseo. Eliseo tuvo un ministerio doblemente, ¿de acuerdo? Eliseo no pidió ver 20 milagros, Eliseo no pidió ver 20 milagros, pero Dios permitió que lo tuviera. Pidió conforme a la voluntad de Dios, lo doble. ¿Sí? Y Eliseo dice, y hay una característica muy especial. Cuando Elías le dice, ¿qué quieres que yo haga? Él dice, dame la doble porción. Y la doble porción es establecido para los hijos primogénitos. Esto se utiliza a lo largo de la historia para referirse a la abundante bendición de Dios. Jesucristo es llamado el primogénito de toda creación. Esto indica su posición como el bendito legítimo heredero de todas las cosas. Eso dice Colosenses capítulo 1 verso 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito sobre toda la creación. A los primogénitos les tocaba por herencia la doble porción. Yo soy primogénito en mi familia, no soy el primero que abrió matriz, pero el primero que se convirtió a Cristo. Y me toca la doble herencia. Da un aplauso al Señor. ¿Sí? ¿Cuántos primogénitos hay aquí del Señor? Amén. Eliseo pidió lo que estaba dentro de Elías, pero doble. Lo que significa es que Eliseo deseaba realizar su ministerio profético con un poder espiritual mucho más allá de su propia capacidad. Y eso es lo que Dios hoy nos está mandando a hacer. Más allá de tu propia capacidad, que podamos vivir en lo sobrenatural, tienes que creerlo. Tienes que creerlo. Eliseo deseaba que el poder espiritual que Elías tenía continuara manifestándose en su propia vida y ministerio, pero aún mayor. ¿Sí? Él pidió la doble porción de lo que había en Elías. La pregunta aquí es, ¿por qué deseó tanto la doble porción del espíritu de Elías? ¿Por qué? ¿Qué es lo que vio en Elías que impactó la vida de Eliseo? ¿Por qué él dijo, yo quiero lo que tiene él, pero doble? Y hay muchas características que en el caminar Eliseo y Elías pudo ver Eliseo en Elías, muchas características, pero hay tres muy importantes que pudo ver, que pudo escuchar, que pudo obtener de parte de Elías. Y la primera característica es que Elías tenía una actitud de fe diferente. Di conmigo, Elías tenía una actitud de fe diferente. La actitud demuestra tu altitud. Lo que he aprendido en medio de todo este tiempo, en medio de pruebas, en medio de circunstancias difíciles, en medio tal vez de desiertos, que mi actitud
en Cristo Jesús. Mi actitud de fe que yo tenga puede cambiar las cosas. Y eso es lo que era una característica que Eliseo vio en Elías, que él tenía una actitud de fe diferente. Tu actitud te puede llevar a reaccionar de una manera incorrecta o responder de una manera correcta ante las circunstancias. ¿Por qué? Porque tu actitud de fe va a probar tu corazón dónde está. No tengo dinero y se presenta la oportunidad de robar. Y ahí tienes que tener una actitud de fe. ¿En dónde está tu corazón? Si quieres que lo sobrenatural venga en tu vida. Tu actitud de fe. Y es algo muy importante. Tu actitud va a reflejar tu altitud. ¿En qué nivel quieres estar? ¿En qué nivel Dios quiere llevarte? Y Elías tenía esa característica. Eliseo vio la actitud diferente de fe que tenía Elías y dijo, yo quiero eso, pero doble. Yo quiero eso y doble. Dice Santiago 5, 17, 18. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. No era perfecto Elías, pero creía en lo que oraba. Tenía fe. Su actitud era una actitud de fe. ¿Era perfecto? No, porque dice que era un hombre con debilidades como las nuestras. Pero vivía agradando a Dios. Tal vez tuvo errores, sí, pero no se quedó en ellos. Iba a la presencia de Dios, le pedía perdón, se santificaba. Pero él oraba creyendo en lo que oraba. ¿Estás conmigo? ¿Sí? Elías tenía una fe audaz. Elías tenía una actitud de fe tan grande que llegó a entender, escucha muy bien esto, y es algo que tú y yo debemos de tener en nuestro espíritu. Dice una actitud tan grande que llegó a entender la autoridad que tenía de parte de Dios ante la creación. Por lo que había en él. El que de arriba es enviado, solo habla palabra de Dios. El que de arriba es enviado tiene una actitud de fe ante las circunstancias. El que de arriba es enviado tiene una actitud de fe en la guerra. ¿Sabes por qué mucha gente no conquista y no tiene victorias en las guerras, en los desiertos? Porque no tiene una actitud de fe en su espíritu, en su corazón. ¿Sí? ¿Cuándo fue que oraste con esa actitud de fe cuando enfrentaste una situación adversa? No, es que está muy complicado. No, es que nunca va a cambiar. No, es que soy así, así nací. Y así se morirá, yo no, ¿verdad? No, nunca va a cambiar. Esta situación que estamos pasando ya no tiene caso. Zafo, ¿verdad? Pero digo, son ejemplos que ya en Rusia los dicen. ¿Qué actitud de fe estás tomando? Elías sabía a quién le estaba orando, ¿o no?
O sea, no es que él tuviera superpoderes así. No, 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 no. Tienes que tener en claro que lo que había en él, lo que operaba dentro de él, el poder de Dios, traía una revelación de quién era delante de Dios y creía lo que estaba orando conforme a la voluntad del Señor. Tenemos que tener una actitud de fe que se pare sobre las promesas de Dios, sobre la fidelidad de Dios. Primera de Juan 5, del 14 al 15, dice: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. ¿Esta es la qué? ¿Cuántos confían en Dios? ¿Cuántos se acercan a Dios confiadamente? Esa es tu actitud que debes de tener. Que si pedimos cualquier cosa conforme a mi voluntad, así dice, ¿conforme a qué? A su voluntad, Él nos ¿qué? Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos ¿qué? Dar un aplauso al Señor. Tus oraciones tienen que estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Todas las oraciones que Elías hizo, todo lo que Dios le mandó a hacer, estaba conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué muchas veces hay oraciones que no son respondidas? Porque no están bajo la voluntad de Dios. No quiero vivir enfocándome en lo que no tengo. Escucha, quiero vivir enfocándome en lo que tengo y creyendo lo que Dios va a multiplicar, lo que Dios va a hacer. Creyendo que si yo me acerco confiadamente y oro conforme a la voluntad de Dios, Dios escucha mis oraciones y las responde. ¿Estás conmigo? No lo he dicho, pero lo voy a decir. ¿Sí o no? Pues. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 13. Dice: y Elías dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una primera torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Verso 14. Aquí en estos versículos que vamos a leer, el contexto es que Elías obedeció a Dios y fue a ver a una viuda y a su hijo que estaban pasando una circunstancia difícil. Y dice el verso 14: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Verso 15 dice: entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Primera de Reyes, capítulo 17, verso del 13 al 16. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Di conmigo: hazme a mí primero. Siento muy fuerte esto. Pon a Dios en primer lugar. Pon a Dios en primer lugar. Dice: pero hazme a mí primero. ¿Por qué no el profeta le dijo a la viuda: haz la torta, come tú primero y tu hijo, y si llega a alcanzar me das a mí? ¿Pasó eso? ¿Qué le dijo el profeta? Hazme aquí, a mí. ¿Hazme a qué? ¿A quién? A Dios. Dale a Dios primero. ¿Quieres que haya multiplicación? Pon a Dios primero. ¿Sí o no? No, pero es versión Reina Valera, ¿sí está bien?
Ok, vamos bien, güey. Si no. Cuando le damos lo primero a Dios, Él lo multiplica. No lo último, no lo que sobra, lo primero. Porque Dios lo va a multiplicar. Jehová dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo. ¿De qué habla dice, entonces ella fue e hizo como le dijo ¿quién? Obediencia. Puso a Dios primero y fue obediente. No dijo, ay no, Elías, ¿qué te pasa? No tengo. Y todavía quieres que te dé a ti primero. Si yo ya tengo hambre. Mi hijo. No puso pretexto. Dice, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa pocos días. ¿Cuántos días? Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Dios multiplicó los panes y el aceite por la fe que tuvo Elías, por la obediencia que tuvo la viuda. ¿Quieres ver multiplicación? Ten una convicción de fe diferente a lo que estás viendo. ¿Estás conmigo? Elías tenía fe que Dios iba a proveer, no dudó. Y puedo ver a Eliseo pidiendo ¿qué? Doble porción de fe de Elías. ¿Estás conmigo? Tenemos que ser personas de fe que traiga el reino de Dios con poder, una actitud de fe que no se rinde. Que no se rinda ante la crítica, ante la murmuración, que no se rinde bajo la opresión de este mundo, que no se rinde bajo lo que estoy viendo físicamente, que le ha creído a Dios, que está convencido de lo que Dios ha hablado a su vida y sobre de eso camina. Y Eliseo pidió una doble porción de fe. Aunque muchas cosas en contra estés teniendo, tu actitud de fe es la que va a hacer que permanezcas firme. ¿Sí? Segunda característica que yo puedo ver que tuvo Elías y que Eliseo quiso lo doble. Y es que Elías era un hombre con convicciones firmes. ¿Era un hombre con qué? Con convicciones firmes, que sus convicciones no se doblegaban. Varones, pónganse de pie. Di conmigo, tengo que ser un varón con convicciones firmes, que no se doblegan ante el mundo, que creen en lo que Dios me ha dicho. En el nombre de Jesús. Toma tu lugar. Da un aplauso al Señor. Los jóvenes tienen que ser jóvenes con convicciones firmes, porque su fe va a ser probada en el mundo. Hoy la ideología de género está apuntalando a las convicciones de los hijos de Dios. Y los hijos de Dios tenemos que pararnos firmes en las convicciones, en lo que creemos de parte de Dios.
¿Sí? No que se doblegan. Lo que comentaba hace rato el pastor, qué tristeza, qué lamentable es ver pastores que no tienen una convicción firme en lo que son en Dios y se doblegan ante un partido político, se doblegan ante las circunstancias cuando se tienen que parar firmes en sus convicciones. ¿Y por qué paré a los varones? Varón, porque tus convicciones van a hacer que tu familia se pare firme delante de las cosas que vengan en contra de sus vidas. Si tú no tienes convicciones firmes como el hombre del hogar, como el sacerdote del hogar, tu familia está en peligro. Di al que está a tu lado, párate firme en tus convicciones. Ay, ¿a poco no fumas? Eres aleluya. ¿No? ¿Qué tanto es tantito? Mira, nada más es un poquito te lleva al infierno. Abres una puerta, un poco de levadura, ¿un poco qué? Leuda toda la masa. ¿Estoy muy agresivo? No, porque veo que ¿no? ¿Está bien, mujeres, o no? ¿Sí? ¿Vamos bien? Porque todavía nos faltan 3 horas. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1. Ahora bien, Elías, el de Tisbe de Galad, fue a decirle a Acab: tan cierto como que vive el Señor Dios de Israel, a quien yo sirvo. ¿A quién? Quien yo sirvo. ¿A quién sirves? ¿A quién sirves? Párate firme en tus convicciones. Te aseguro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Acab se había desviado, era el que gobernaba Israel y se había desviado. Se había ido a la idolatría y tenía una esposa que era una bruja, que tenía una pelea en contra de los profetas de Dios. Y Dios le dice a Elías: ve y confronta, párate firme en lo que te voy a decir, Acab. Y él fue e hizo lo que Dios le ordenó. Firme en tus convicciones. Se presentó delante del rey con convicciones y diciendo: yo sé a quién sirvo. Yo he visto muchas veces a mi pastor parándose firme en sus convicciones delante de gente que está en contra de la vida y la familia. Y yo quiero una doble porción de ello. Yo quiero una doble porción de ello. Se presentó ante el rey, no se doblegó. No llegó: bueno, es que tú eres el rey, ¿verdad? Mira, si quieres. No. Elías sabía delante de quién estaba y de quién caminaba. Cuando Elías confrontó a los profetas de Baal, dice eso en Primera de Reyes, capítulo 18, versos 20-22. Dice: Acab convocó en el monte Carmelo a todos los israelitas y a los profetas. Elías se presentó ante el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Qué tremendo y qué triste es ver gente que conoce a Dios y que está indecisa en los caminos de Dios. ¿Y sabes cómo es una gente que no tiene convicciones firmes? Que cuando sale del lugar donde se congrega, aquí no allá en Rusia, no tiene convicciones tan firmes que en lo más mínimo no es fiel a Dios.
¿Y qué es lo más mínimo? Escucha música del mundo. No ora. No lee la palabra. Tal vez lee otras cosas. Y acá dice Elías, se presentó ante el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? ¿A quién van a seguir? ¿Si a Baal o a Dios? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo, les está diciendo Elías. Pero si es Baal, sigan a Baal. No puedes estar tibio. No, sí, mañana no. No, hoy sí, mañana no. No, párate firme en tus convicciones. Y si sigues a Dios, haz la voluntad de Dios. Entonces Elías añadió: yo soy el único que ha quedado de los profetas del Señor. En cambio, Baal cuenta con 450 profetas. Era uno. ¿Contra cuántos? 50. Dice ahí profetas, pero eran falsos profetas, eran brujos, porque eran hechiceros y hacían conjuros a Baal para que se manifestara. Pero Dios los dejó avergonzados. Respaldó a Elías, y Dios más adelante dice que cayó fuego consumidor, agarró a los 450 falsos profetas y los degolló. Pero él tuvo algo dentro de él, y era que él tenía una convicción firme delante de quién estaba, quién era su Dios. ¿Estás conmigo? Den un aplauso al Señor. Mis victorias son determinadas por mis convicciones. ¿Cuántos quieren tener victorias? Esas son determinadas por tus convicciones. Tenemos que ser hombres y mujeres con convicciones firmes. No deseemos lo que otros tienen, sino ver lo que hay en ellos para ver dónde llegaron. Elías tenía convicciones claras, sus convicciones no eran amenazadas. No eran amenazadas. Tú y yo tenemos que tener convicciones firmes. El diablo nos va a amenazar, el diablo va a mentir, pero tú tienes que pararte firme en tus convicciones, en lo que Dios te ha hablado. ¿Sí? Dile al que está a tu lado: ¿cómo están tus convicciones como hijo de Dios? Ahora dile: nosotros sabemos a quién servimos. Dile otra vez: por convicciones permanecemos. ¿Sí estás conmigo? La palabra de Dios o tus emociones. Hoy sí me voy a levantar temprano para llegar a la iglesia. Y suena el despertador, y hace rato dijo en la oración de maestros Edgar Ramírez: suena tu despertador como el de la Pantera Rosa. Yo no sé por qué no había nacido en esa época. ¿Cuál era ese despertador? No, en serio, no, es en serio. Y ya los demás empezaron a reír, yo no entendí el chiste. Pero bueno, ya eso es paréntesis ahí. Tus convicciones se ven en lo más mínimo. ¿A quién sirves? Dios no quiere gente religiosa ni emocional. Dios quiere gente que viva su palabra y se pare firme en sus convicciones, en lo que cree. Porque servimos, ¿sabes a quién? A un Dios vivo. Y si servimos a un Dios vivo, lo tenemos que hacer con excelencia
y con una convicción de fe quién es nuestro Dios. ¿Estás conmigo? Otra característica y la última, hay muchas, pero Dios me habló en estas tres, que pudo ver Eliseo y quiso la doble porción de lo que tenía Elías. Y esta, yo creo que muchas veces se ha compartido y se habla y se dice, pero Dios quiere que en estos tiempos haya una revelación y un entendimiento sobre esta característica que debemos de tener como hijos de Dios. Y es una característica muy importante porque este punto Dios quiere que tú lo vivas para que pases a otro nivel, para que puedas vivir lo sobrenatural. Y es que Elías era un hombre obediente. Di conmigo, Elías era un hombre obediente. La obediencia es un principio eterno. La obediencia siempre te llevará a niveles mayores delante de Dios. Jóvenes, varones, señoritas, mujeres mayores, jóvenes también. Debemos de ser obedientes delante de Dios. ¿Cuántos quieren vivir lo sobrenatural en sus vidas? Sé obediente, porque eso abre una puerta a lo sobrenatural, la obediencia. Pero mucha gente acá no, allá en Rusia, batalla, no es por ahí. Dios ha dado doctrina en casa, pero es de Dios, no es nuestra. Y si ha dado una doctrina, una sana doctrina en base a su palabra, si fuera de nuestra no estaría basada en la palabra de Dios. Está basada en la palabra de Dios porque es sana doctrina de Dios. Y si te dicen, Dios dice esto y debes de seguir tu vida conforme te está diciendo la palabra de Dios que nos fue revelada a nosotros, tienes que seguirlo. Porque eso te va a llevar a otro nivel en tu vida. Pero cuando dices, no estoy de acuerdo con eso, no le estás diciendo a la casa, le estás diciendo a Dios, no estoy de acuerdo con lo que está escrito en tu palabra. Y eso es desobedecer a Dios. Y por eso es que la gente acá no, en otros lugares batalla mucho con la obediencia. Y es que ¿por qué no veo lo sobrenatural? Y es que ¿por qué no veo las promesas cumplidas de Dios en mi vida? ¿Estoy muy agresivo? Bueno, porque me voy a poner, ahorita viene. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 36 al 39. Dice, a la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así. ¿Qué hizo el profeta Elías? Y oró así: Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto ¿en qué? ¿A qué? ¿En qué? ¿A qué? Cuando vieron esto, todos se postraron y exclamaron. Este versículo es importante. Dice, cuando vieron esto, todos se postraron y exclamaron, el Señor es Dios, el Señor es Dios. La obediencia de Elías llevó a otros a los pies del Dios verdadero. ¿Sabes qué hace la obediencia? Abre los cielos. Y no solamente eso, la obediencia hace que otros, muchos que están perdidos, se encuentren con el Dios verdadero cuando ven eso en tu vida. ¿Estás o no? Elías era un hombre obediente e hizo lo que el Señor le habló.
Las conquistas se dan cuando el corazón, cuando en el corazón hay un verdadero deseo de obediencia. Eso está poderoso. ¿Quieres tener conquistas? Tienes que tener un verdadero corazón de obediencia. ¿A quién? A Dios. Es tan simple hacer lo que Dios nos manda, pero tan complicado en muchos lugares. Acá no, ¿verdad? Estás en disciplina por esta situación. No, pero ¿por qué? Sabiendo que sabes que no hiciste lo correcto. No delante de los hombres, delante de Dios. Dios no puede ser burlado. Es tan fácil y simple vivir como Dios nos manda, obedecer lo que nos están diciendo. Mira, estamos con jóvenes, no los voy a balconear, no voy a decir nombres nada más. Pero es una edad donde tiene que forjarse el carácter, y el carácter tiene que ver mucho con la obediencia, porque en esa edad, secu prepa, hay mucha queja. ¿No? Ya va para allá mi hijo, entonces. Queja. Tienes que llegar a la oración a las 9. ¿No? Nadie, los líderes no me dijeron nada, ¿eh? Yo lo estoy diciendo por. Si estás conmigo, es tan simple vivir en obediencia, pero tan complicado. Cuando tú no tienes un corazón verdadero para obedecer a Dios. Porque la obediencia sale del corazón. La obediencia es un fruto del Espíritu. ¿Estás conmigo? Tenemos que vivir con una actitud de fe diferente. Tenemos que tener convicciones firmes y tenemos que ser obedientes a Dios. ¿Quieres ver conquistas? ¿Quieres ver lo sobrenatural en tu vida? ¿Quieres ver que el río, cuando tomes el manto y golpees las aguas, se abra, pases sobre él y vivas en lo sobrenatural? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios desea en nuestras vidas? ¿Sabes qué? Sé obediente. Vive con convicciones firmes. Vive con una actitud de fe diferente a la del mundo. No igual a la del mundo, porque ellos no tienen convicciones ni tienen fe. ¿Sí? El resultado de nuestra obediencia es que veremos a muchos venir a Cristo. La palabra de Dios dice acá en el verso 39 que cuando vieron esto, todos se postraron y exclamaron: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Sé obediente, porque hay muchos que te están viendo. Filipenses 2:8. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿De quién está hablando? Jesús fue obediente. ¿Hasta dónde fue obediente? Hasta la muerte. Convicciones firmes. Primera de Samuel 15:22. Samuel respondió que le agrada más al Señor, que se le ofrezca holocausto, que le agrada más al Señor que se le ofrezcan holocausto y sacrificio, o que se obedezca lo que Él dice. El obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa de carneros. La obediencia tiene que ver con prestar atención. Quien no presta atención no es obediente.
Milagros suceden por la obediencia. La obediencia te lleva a ver lo milagroso en tu vida. Generaciones son impactadas para la gloria de Dios. Tenemos que ser Elías de esta generación e inspirar por lo que hay en nosotros a los próximos Eliseos. Es un legado. Yo quiero que mi hijo tenga convicciones firmes, que tenga una fe inquebrantable, pero sobre todo que sea obediente a Dios, a la voluntad del Padre, porque Él va a hacer cosas mayores. El pastor siempre ha orado y hoy ha sido muy revelado a mi vida. Señor, que ellos hagan más de lo que yo he hecho. Que lleguen a hacer más de lo que tú me has dado, Señor. Y eso es algo poderoso, familia. Ese es algo poderoso. Dice Lucas capítulo 24, verso 49. Dice, ahora voy a enviarles lo que he prometido, lo que ha prometido mi Padre. Pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Ver Juan capítulo 14, verso 12. Les aseguro que el que cree en mí también hará las obras que yo hago y aún las hará mayores porque yo vuelvo al Padre. ¿Qué pidió Eliseo? ¿Qué pidió Eliseo? La doble porción de su espíritu. Y Jesús dice aquí, ahora les envío lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto, hasta que sean revestidos del poder del Espíritu Santo. Y cuando somos revestidos del poder del Espíritu Santo, mayores cosas haremos. ¿Estás conmigo? Les aseguro que el que cree en mí también hará las obras que yo hago y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. ¿Qué hizo? ¿Cuántas cosas hizo Jesús? Muchas. Y entre esas resucitó muertos. Y aún dice cosas mayores que yo he hecho, ustedes las harán. ¿Por qué? Porque tienen la unción del Espíritu Santo. El poder de Dios en sus vidas para ser manifiesto en este tiempo, vivir en lo sobrenatural y poder traer el reino de Dios a esta tierra. ¿Cuántas veces has orado por un muerto y ha resucitado? Dios quiere que lo hagas. ¿Cuántas veces has orado y creyendo que Dios va a sanar a la persona? Porque mira, muchas veces está la persona ahí tan mal que dices, híjole, a ver si Dios la sana. No, acá no pasa. Sí, pues ya China ya no, porque dice cosas mayores. ¿Qué pidió Eliseo? La doble porción ¿de qué? De su espíritu. Hay una unción. Pidió lo que había dentro de Elías, ¿verdad? La unción y el poder de Dios en su vida para hacer lo doble que hizo Elías. Y Jesús dice, yo les he enviado mi espíritu, revístanse de él, y lo que yo he hecho, ustedes lo harán aún doblemente más. Yo lo creo. Yo lo creo. Elías fue al Padre, no murió, escucha. Elías fue al Padre. Jesús murió, resucitó y fue al ¿dónde? Al Padre. Y dijo Jesús, les envío. ¿Les envío a quién? A mi espíritu. Revístanse. ¿Qué hizo Elías cuando subió y fue llevado en el carro de fuego? ¿Qué soltó? ¿Qué soltó? El manto, la unción, el poder. ¿Quién lo agarró?
¿Y qué hizo Eliseo? ¿Qué hizo Eliseo? Doble. Lo doble. Yo quiero lo doble. Lo doble. Yo lo quiero. Yo quiero doble fe de la que hoy tengo. Mayor. Lo doble del poder de Dios en mi vida. Lo doble. Elías fue llevado al cielo. Jesús fue llevado al cielo. A nosotros se nos dio la doble porción del Espíritu de Jesús. El Espíritu de Dios nos fue entregado para guiarnos, para levantarnos, para usarnos de tal manera que haremos cosas mayores de las que Dios hizo. No por nosotros, sino por el poder de Dios que está en nuestras vidas. Yo quiero y anhelo lo sobrenatural, pero tienes que creer y caminar en ello. Porque lo que había en Jesús está en nosotros. Seamos Elías de algún Eliseo. Amén. Que deseen no lo que ven exteriormente, sino lo que hay dentro de ti, el poder de Dios en tu vida, con convicciones firmes, con una fe inquebrantable y obediente a Dios, para vivir en lo sobrenatural. Yo anhelo y deseo todo lo que hizo Jesús, pero doblemente más. ¿Estás conmigo? Segunda de Reyes 2, verso 13. Dice, luego recogió el manto, Felipe, porfa, que se le había caído a Elías y regresó a la orilla del Jordán. Verso 14. Entonces, di conmigo, golpeó el agua con el manto y exclamó, ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? En cuanto golpeó el agua, el río se partió en dos y Eliseo cruzó. Hoy tienes que golpear el agua con el manto que se te fue entregado, con el poder del Espíritu de Dios, con la unción del Espíritu Santo. Y golpear las aguas es esa circunstancia que se ha parado enfrente de tu vida y no ha dejado que conquistes la tierra. Lucas 4, 18, 19 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Jesús dice, yo no voy a estar aquí por siempre, les dijo a sus discípulos. Me vieron a mí resucitar muertos, restaurar vista a los ciegos, hacer caminar a los cojos, restaurar a los quebrantados de corazón. Ustedes también lo harán, y no harán solo lo que yo hice, harán aún cosas mayores. Ponte de pie, por favor. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos, por favor. El equipo de alabanza pase sin tocar, nada más Felipe, pero pase, por favor. Jesús dijo, yo me voy al Padre, y cuando Él se fue al Padre, nuestro manto descendió con la doble porción por cada uno de nosotros. Y eso es lo que Dios me ha hablado. Cierra tus ojos. Yo creo que la iglesia está entrando en un tiempo de cosas mayores.
porque la doble porción se está derramando sobre la iglesia en este tiempo. Somos puertas eternas para salvación, nación santa. Dios nos ha dado la victoria en la guerra. Y fue derramado su espíritu, su manto, el poder de la unción del Espíritu de Dios para cosas mayores en este tiempo. Doble porción se está derramando sobre la iglesia en este tiempo. Toma el manto. En tiempos de crisis, de desafíos, de guerra, es donde la iglesia se levanta con la doble porción del Espíritu. Y tenemos que hacer lo que nunca hemos hecho para ser los protagonistas de que las aguas se abran y crucemos a lo sobrenatural. El manantial es primogénita. Nuestra iglesia tiene una unción de parte de Dios. Y Dios quiere que viva en lo sobrenatural. Es tiempo de tomar el manto y golpear el río que se abra y cruzar a lo sobrenatural, iglesia. Cierra tus ojos. Siento el poder de Dios en este lugar ahora. Ahora. El poder de Dios fue derramado sobre tu vida. Hoy toma ese manto y golpea las aguas.